Buenas noches, papás, mamás. Em, Me presento, mi nombre es Carlos Vizcaya María Ángel, soy enfermero ya hace 20 años, casi 19 años, especializado en la urgencia y en la prehospitalaria en Chile, específicamente en urgencias pediátricas, también adultos. Estoy trabajando ya con Acompañarte hace unos meses atrás, donde incluimos este módulo en este curso maravilloso que está a cargo de Jimena Montaño, la psicóloga, donde consideramos que era muy importante ver algunos aspectos que son relevantes durante el embarazo, relevantes también al momento del embarazo y relevantes cuando ustedes ya van a ser papás, mamás. Entonces vamos a hablar algunas cosas que son cortitas. Es muy importante también, perdón, que no se atemoricen. Este es mi tema. Estoy tratando de contarles y que lo podamos revisar de manera no cruda, porque son las cosas que realmente suceden a nivel internacional con los embarazos. No es que les vaya a suceder a ustedes, pero esta es la importancia del curso completo, ¿cierto? Del taller completo, pero importantísimo, ¿cierto? En mi caso, que necesito, ¿cierto? Que aprendan, comprendan y valoren cuáles son algunos signos de alerta, de alarma, cuándo acudir a la urgencia, cuándo consultar, qué sucede con mi guatita, ¿cierto? Cuando tengo las contracciones, cuándo debería entonces yo estar sintiendo esto, qué pasa si me caigo, qué pasa si me golpeo la guatita, qué pasa si no me hidrato, qué pasa con el sol. Bueno, vamos a conversar un poquito de eso durante este ratito y voy a comenzar a presentarles, ¿ya? Lo ideal es que una vez que ya la escuchen, la revisen, puedan hacerme las consultas por el chat que tenemos, ¿cierto? Que creo Jimena, o al correo que les voy a dejar al final, ¿ya? Comenzamos. Compartir. Compartir pantalla. Vamos. Ahí estamos compartiendo. Y vamos a presentar. Bien, comenzamos entonces. El tema, primeros auxilios para embarazadas y lactantes. Sé que están con sus maridos, entonces esto está enfocado en ambos, ¿ya? Como les contaba, desde el embarazo hasta el bebé en brazos. Los contenidos que vamos a tratar son estos cuatro. Primero, urgencias en embarazo. Acá yo les resumo, creo que son las más importantes para que estemos alerta. Bien. En segundo lugar, los cuidados y las precauciones durante el embarazo. En tercer lugar, la prevención de accidentes en bebés y niños, pero nos vamos a enfocar obviamente en nuestro lactante hasta los 6 meses aproximadamente. Y terminamos con algunos consejos para garantizar la seguridad de nuestro bebé. Bien, partimos. Conversemos un poquito acerca de las urgencias en el embarazo. Bien, eh, hay muchas, la verdad, ¿cierto? Y como les contaba en base a mi experiencia, me he encontrado con muchas. Pero vamos a conversar acá de las más importantes para las que yo necesito, ¿cierto? Nosotros necesitamos que estén alerta, ¿ok? Entonces, ¿qué me interesa a mí, mamá? Eh, y es la preocupación que ustedes tienen siempre. O sea, pueden estar en la playa, pueden estar relajadas, pueden estar en la cama, pueden estar viendo una peli, pero si de pronto no dejan de sentir, o sea, dejan de sentir algún movimiento, ya se preocupan, ¿cierto? Eso ocurre y es normal. Bien, entonces para nosotros es importantísimo que junto con verificar los movimientos fetales, verificar obviamente también las contracciones y que no aumenten antes de tiempo. ¿Ok? Entonces hay que estar alerta con esta espera de nuestro hijo o nuestros hijos si es que son gemelos. Bien, uno, el sangrado vaginal y el dolor abdominal. En los primeros 3 meses de embarazo, como lo pueden haber comentado ya, ¿cierto? Con el equipo médico, pueden ser indicadores de un aborto. Si es que, ¿cierto? También ya han tenido la experiencia
de haberlo tenido antes, saben que se pueden encontrar con esto, que es bastante común. Y como les comentaba al principio, perdonando de que se suene un poco cruento, es bastante común. Los abortos espontáneos son muy comunes. Ahora, las mujeres en general, las parejas no lo comentan, no lo conversan, porque obviamente es un dolor que carga cada uno, que lo pueden conversar o ya lo han hecho con Jimena. Entonces, durante estos 3 primeros 3 meses de embarazo, pueden ser indicadores. En la mayoría, ¿cierto?, de los casos se explica por proceso de formación de nidación del embrión y el embarazo continúa su curso normal. Entonces, si yo, mujer, tengo dolor abdominal, no en la boca del estómago, o cualquier dolor abdominal, en este caso, asociado también a un sangrado que mancha el calzón, por ejemplo, yo consulto con mi ginecóloga, ¿ok? Puede que sea lo más normal del mundo por este proceso, como puede que no. Entonces, lo mejor, y para quedarse tranquilos, es acudir y consultar con su médico. ¿Bien? La otra urgencia es la rotura prematura de membrana, con la cual, ¿cierto?, nosotros necesitamos que acudan inmediatamente, obviamente, a la urgencia. ¿Y qué sucede acá? ¿Cómo puede suceder esto? Con contracciones que son más frecuentes, con una tos crónica. La tos crónica, y que vimos casos también ahora con el tema del COVID, con algunas embarazadas, esta tos en el fondo produjo también en algunos casos, ¿cierto?, siendo crónica, un traumatismo y algún movimiento anormal, ¿cierto?, que pudo haber provocado alguna rotura prematura de membrana, pero no ocurrió nada, no hay muertes por eso, pero estamos hablando de este tema. O embarazos con dispositivos intrauterinos, ¿cierto? Pueden hacer que se rompa esta bolsa de líquido amniótico antes del tiempo, ¿cierto? El porcentaje es de un 10% de embarazos. ¿Y cómo se identifica? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de la urgencia? Con la pérdida involuntaria de líquido a través, ¿cierto?, de la vagina en cantidad variable de aspecto, y aquí hay que estar ojo, mamás que ya estén en su último trimestre, de aspecto transparente, tibio y con olor a cloro. Transparente, tibio y con olor a cloro. Es más frecuente en el tercer trimestre, pero también se puede dar en el segundo, entonces hay que estar ojo con esto. Y la situación se puede ver agravada cuando al mismo tiempo que hay rotura de membrana, hay caída del cordón umbilical a través de la vagina. Entonces, acá hay que acudir a la urgencia. O sea, imagínense que con esta otra era un sangrado en el calzón, ¿cierto? Con un dolor abdominal que puede haber sido a lo mejor algo que comieron. Yo acudo a la urgencia, con esto, con mucha mayor razón, acudo a la urgencia. ¿Ok? Entonces, me adelanto a todo lo que estamos hablando. Si yo sé que estas cosas pueden pasar, yo, y que a lo mejor ya lo han comentado con el resto del equipo, tengo mi maleta lista. Y esto no es tan solo para el embarazo, esto también es para nuestra casa. Eh, si yo les preguntara, oye, ¿ustedes tienen preparado un kit, por ejemplo, en caso de que se acaben los alimentos o que ocurra una catástrofe? La gran mayoría de las personas no, porque no estamos acostumbrados, depende del país, ¿cierto? Yo les hablo de Chile, donde hay terremotos de manera continua, tsunamis, ¿cierto? Y en el último tiempo estallidos sociales que han dejado desabastecida en muchas zonas del país. Entonces, cada familia, lo más probable, por lo menos en la mía, tiene un kit o una caja donde hay alimentos no perecibles, ¿cierto? Hay agua también guardada, hay alimentos congelados, pensando en abastecerse por lo menos para 2 o 3 meses. Acá entonces lo mismo, es el símil que yo les quise hacer. Eh, Imagínense, ocurre esto y se van. Y no está, entonces se van sin los documentos, porque a lo mejor no se fueron a su clínica o al hospital donde se trata, sino que se fueron a la más cercana. Ahí no están las fichas clínicas, ahí no está su ginecólogo y tampoco hay más antecedentes. Por tanto, es muy importante tener un maletín donde yo tenga no tan solo la ropa que necesito, sino que los documentos, ¿cierto? Los controles anteriores. Eh, yo tengo 2 hijos y con mis 2 hijos hice exactamente lo mismo. Yo me encargué de armar mis maletines. Y estos maletines tenían fotocopias de todo. Los originales, que los tenga la mamá, yo me quedaba con las copias. Por tanto, yo sabía que en caso de,
¿Y qué ocurrió? No la rotura prematura de membrana, pero sí contracciones, ¿cierto? Que hicieran que tuviera que acudir rápidamente a la urgencia, pero tomé el maletín con todos los exámenes, tuve que ir a otra clínica, todos los exámenes anteriores, con ropa, con chancletas, con todo, hasta la música que le podía gustar a la otra persona, ¿cierto? A la mamá para poder distenderse. Cosas que son básicas y que son súper importantes, ¿ok? Em, Puede ocurrir también durante el embarazo casos de fiebre, intoxicaciones o infecciones, ¿cierto? Y que pueden tener consecuencias en el hijo y en el desarrollo del embarazo. Por eso es muy importante todo el tema de la higiene personal, que la mamá tenga, si es que ya no lo tenía antes, sus propios productos, ¿cierto? Eh, que use la toalla para el cuerpo, ¿cierto? Y una toalla específica, ¿cierto? Para la zona vaginal. Tener cuidado también con el tema del aseo genital, por ejemplo, poscoito. Recordemos que el coito y el sexo es normal en el embarazo, pero hay que tener cuidado, como se tienen obviamente de manera normal, no estando embarazada, con un aseo posterior, ¿cierto?, al coito, eh, orinando posterior al coito. Entonces es muy importante. Bien, hay que tener mucho cuidado con la fiebre, porque la fiebre, ¿qué nos indica a nosotros, el personal de salud? Que hay un cuadro infeccioso o inflamatorio. Entonces, no dejarse estar. Así como lo vimos en el primer caso, cuando hay un leve manchado en el calzón, cuando hay dolor abdominal, mejor consulto, ¿cierto?, al ginecólogo o a la ginecóloga. Acá lo mismo. Estoy con malestar y estoy con fiebre, tengo orina de mal olor, no es que vaya a tener un aborto, no, pero sí, si eso no se trata a tiempo, puede tener complicaciones posteriores, ¿cierto? De una infección del tracto urinario, una ITU, pasar a una pielonefritis, ¿cierto? Es más complicado. Y no tan solo en el sentido del daño para el bebé, sino que también para la mamá. El proceso del embarazo es un proceso bastante agotador, y estar más encima cursando alguna enfermedad lo duplica. Bien, entonces las infecciones urinarias como la cistitis nos dan ciertas características que ya muchas de ustedes también han tenido una infección, donde hay aumento de la frecuencia urinaria, ¿cierto? Hay dolor y ardor para orinar, y eso a la larga puede favorecer las contracciones, puede acelerar el proceso de contracción, o puede la contracción, ¿cierto?, generar un parto inminente. Entonces, ojo con esto. Y en el caso de las intoxicaciones por monóxido de carbono, eh, el embrión, ¿cierto?, el feto, es muy vulnerable ya que la oxigenación es bajísima. Entonces, lo que inhala la madre rápidamente intoxica al feto. Entonces, ¿dónde podemos intoxicarnos con monóxido de carbono? En hogares o en lugares donde hay estufa. No es el caso actualmente de Santa Cruz, ¿cierto?, con el calor que hay allá. Pero sí, en lugares donde hay gas, ¿cierto? Si se queda una llave abierta, entonces hay que tener ojo y cuidar todos estos elementos. O sea, siempre prevenir. Los traumatismos siempre hay que consultarlos, siempre. O sea, acá, si normalmente tu mamá hacías ejercicio, ibas al gimnasio, caminabas y de repente te doblaste el pie y provocaste un esguince, por ejemplo, eh, a, a lo más consultarías o te lo embarrilas, ¿cierto? Y te tomas un antiinflamatorio. Ahora es distinto, porque ahora tienes casi 10 kilos de más, entre los 3 kilos del bebé, entre los 2 kilos de agua que estás reteniendo, entre la placenta, 2, 3 kilos más, ¿cierto? Más los 2 o 3 que aumentaste. Y 10 kilos con un esguince es terrible. Entonces, no tan solo por eso, algo básico, vuelvo a lo anterior, ¿cierto? Desde lo más básico hay que consultar, ¿cierto? ¿Por qué? Los ligamentos de la madre están más elásticos durante el embarazo. Por tanto, hay más probabilidad de lesión. En trauma, por ejemplo, cómo me coloco el cinturón de seguridad en el auto, porque siempre debo usar cinturón de seguridad, ¿cierto? Estoy embarazada o no, siempre es lo único que salva vida en un vehículo. Ahora, ¿cómo? ¿Cierto? Es cruzado, ¿cierto? Intermama, y la zona, ¿cierto?, que rodea el abdomen va bajo, o sea, va prácticamente en la zona pélvica. Nunca, jamás encima del estómago, encima del abdomen. Bajo, ¿ok?
Bien, conversemos un poquito entonces ahora de cuidados y precauciones durante el embarazo. Bien, ¿qué es importante? Los controles prenatales, o sea, los resultados, los análisis de resultados de todos los exámenes que yo me tomo y que tienen que ser tal cual me dice la ginecóloga o el ginecólogo. O sea, los controles son al primer mes, ¿cierto? Al tercer mes, ¿cierto? Segundo, tercer mes, después en el quinto, séptimo, bueno, se van a definir de acuerdo al estado general y cómo vaya, ¿cierto? Evolucionando la madre. Moverse moderadamente. Ustedes pueden ver en YouTube, pueden ver en el TikTok, pueden ver en un montón de redes sociales embarazadas que incluso están en maratones. Bien, no es que la embarazada decidiera una maratón. Esa mujer embarazada lleva 15 años entrenando para una maratón, por tanto, fisiológicamente está corriendo con un embarazo de 3, 4 meses. Los riesgos son enormes, pero en ese cuerpo que está adaptado fisiológicamente son menores. Si tu mamá, que nunca has hecho maratón, haces eso, obviamente va a tener riesgos. Bien, entonces, ¿puedes hacer ejercicio? Claro que puedes hacer, de acuerdo al ejercicio que tú hacías normalmente antes. Entonces, si a ti se te ocurre ir al gimnasio ahora, no, jamás, lo consultas con la ginecóloga. Puedes hacer tu vida normal, esto no es una enfermedad, ¿cierto? Eso ya me imagino que lo saben y lo han conversado con otros profesionales. Entonces, moverse moderadamente, ¿por qué? ¿Cómo sale la imagen? Yo tengo un ser vivo dentro, por tanto, si yo me muevo, yo salto, esto salta y se mueve, por tanto va a chocar con todos lados, que es lo mismo el símil que mover un huevito. Hidratarse bien, ¿por qué es tan importante hidratarse bien? Porque hay mucho gasto, ¿cierto?, actual en la embarazada, un tanto gasto calórico, por eso las nutricionistas, ¿cierto?, recomiendan tener unas 300 calorías extras diarias en la embarazada por este gasto extra, lo mismo en el agua. Bien, hay más retención de agua y hay mucho más gasto. Entonces, por tanto, hidratarse bien. Recordar que lo que tengo acá adentro es agua, ¿bien? Y es parte de lo que tú estás tomando. ¿Sí? Así que la hidratación tiene que ser muy buena y abundante. No relajarse con las comidas, o sea, que los primeros 3 meses a lo mejor no pudiste comer porque te caía mal, entonces ahora en el quinto puedo comer ají y puedo comer grasa. No, la alimentación tiene que ser balanceada. Todo lo que tú estás comiendo está nutriendo al embrión, todo. Y si comes ciertos productos que son nocivos, como la grasa, también obviamente están nutriendo con eso al embrión. Los viajes con escala. Lo puse así, ¿por qué? Porque es necesario que la madre, ¿cierto?, se levante y camine. Tanto si van en un vehículo particular como van en buses. Bien, es muy importante eso porque la presión abdominal en el embarazo dificulta la irrigación de las extremidades inferiores. Por tanto, necesita caminar, necesita moverse, necesita, en el fondo, permitir una mayor irrigación tanto de las mismas extremidades de la madre, el cuerpo de la madre, como del embrión. ¿Ok? Y ojo con el sol, que está totalmente relacionado con el tema de la hidratación. O sea, es nocivo, obviamente, en este sentido. ¿Ah? Y sobre todo en el lugar donde vivimos. Yo en este momento estoy en Chile, pero en el lugar donde vivimos, Santa Cruz, ¿cierto? El calor es enorme. Por tanto, usted siempre, mamá, tienes que andar con una botella de agua en el bolso. Hay signos de alarma. Hablemos un poquito de esto. Esperemos un segundito, por favor. Bien. ¿Cuáles son los signos de alarma? Y los resumí acá. Parte de lo que hemos conversado, ¿cierto? Las contracciones uterinas frecuentes y o dolorosas. Bien. Tanto en el último trimestre como en el segundo semestre. Sí, el segundo trimestre, perdón. O sea, en el segundo trimestre con mayor razón. En el último trimestre, obviamente, son signos de alarma. El sangramiento es un signo de alarma. En cualquier mes va a ser un signo de alarma. Ojo, entendamos alarma como no salir gritando ni corriendo, me voy a morir, voy a perder al bebé. No, alarma significa es bolso, celular, doctor, doctora, esto es lo que ocurre. Recibo indicaciones.
Y yo, entonces, me tranquilizo, respiro. Recordar, mamá, que tu tranquilidad es la tranquilidad que le transmites al embrión. Bien, y lo mismo, tu papá, la tranquilidad que nosotros como hombres, ¿cierto? O como pareja, ¿cierto? Pues puedes ser madre, tener tu pareja mujer, entonces hablemos de pareja mejor. Lo que yo puedo dar y lo que debo dar es contención. O sea, yo no me puedo poner a gritar ni que voy a agarrar el auto. No, 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 calma, todo con calma. ¿Ya? La pérdida de flujo mayor que lo habitual también es un signo de alarma. Los traumatismos que pueden repercutir en el embarazo que impacten directamente en el abdomen, o sea, la mamá se cayó y se cayó de bruces, se cayó de guatita, a la urgencia. Vamos para que evaluemos. ¿Y qué vamos a evaluar? ¿Qué evaluamos los profesionales con la embarazada apenas llega? Obviamente la embarazada que esté bien, pero seguidamente y rápidamente los latidos cardíacos fetales que estén presentes. Y ese es el instante donde la mamá, cuando ponemos eso, escucha, tum, 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 listo. Y con eso la mamá respira. ¿Cierto? ¿Les ha pasado? Es impresionante. Bien, las cefaleas prolongadas y persistentes, o sea, dolores de cabeza que estén, ¿cierto?, demasiado fuertes, sobre todo en la zona frontal y occipital, acá atrás. Por eso los controles prenatales son tan importantes, por eso los controles de presión. Eh, Existe, ¿cierto?, en la embarazada dos casos, ¿cierto?, que se llaman eclampsia y preeclampsia, donde las presiones están elevadas y que tienen tratamiento. No va a pasar nada si esa presión se maneja durante el embarazo. Posterior a esas presiones normalizan. Entonces, tranquilidad también con eso. Entonces, estas cefaleas, todas estas cosas, hay que hablarlas, hay que comentarlas con el médico. Bien, contarle en qué horario, en la mañana, en la tarde, se me pasó cuando comí, o a pesar de que comí, me sigue igual, ¿cierto? Hay medicamentos que les va a indicar, ¿cierto?, la doctora o el doctor para que puedan aliviar eso en caso de que sea solo una cefalea y no sea una elevación de la presión. Otro signo de alarma es la ingesta de un fármaco contraindicado, eh, que puede ocasionar una alergia, ¿cierto? Y eso es por errores, por tanto hay que reconsultarlo. La insolación, como les dije anteriormente, y la deshidratación, la fiebre alta, los dolores musculares y la sensación de estado gripal severo. Recordemos que el COVID nos llega a todos, niños, adultos, ancianos, embarazadas, da lo mismo. Entonces también hay que seguir con estos cuidados. Eh, y por eso también es tan bueno tener estas videoclases, en el fondo realizarlas así, para que tampoco ustedes se estén arriesgando. Por eso, como las vi yo el otro día en el taller con Jimena, eran un grupo reducido, ¿cierto? Y por eso Jimena también hace el taller afuera y parte de la clase eh, con el mismo de protección. Así que siempre mascarilla en lugares cerrados. La OMS indica que en lugares abiertos no es necesario usar mascarilla, pero en lugares cerrados, bien. Eh, Les dejo esta imagen, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que conversamos, con lo que les contaba antes. Cuando esta mamá llega a la urgencia asustada con estas contracciones, o despierta en la noche y te dice a ti, papá, a su marido, sabes que no siento el bebé, siento que no se ha movido como en 3 horas, ¿cierto? Porque constantemente vas sintiendo cómo se va moviendo la guatita, pero de repente no lo sentiste. De repente te comiste un chocolate, pum, y con el azúcar, pum, se empezó a mover. Puede ser, pero te comiste el chocolate y no se movió. Bueno, hay que entender a la madre, hay que entender a la mamá, preocupada al 1000%. Entonces, si a mí mi mujer me dice, no siento al bebé, llevo unas 2 horas y no siento que se mueve, bueno, y si está en las condiciones, eh, vamos a llamar y vamos a ir al médico, ya sea un hospital público o un hospital privado. Yo le voy a creer a mi mujer, ¿ok? Entonces, papá, ojos con eso, tal como les dije yo anteriormente, hagamos contención. Por eso puse esta imagen, porque ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza y el heroísmo del amor de una madre. Eh, el amor de una madre a los hijos es incondicional y es para siempre y es hasta la muerte. La conexión que hay del embrión, ¿cierto? De este feto, de este inicio del embarazo hasta el final, eh, es inconmensurable. Es algo que nosotros los hombres no podemos entender, no podemos empatizar y no podemos, en el fondo, ni siquiera dimensionar esto.
Solamente nos queda aceptar, mirar y contener y vivir este proceso que es hermosísimo. Así que los invito a seguir con esto, ¿ya? Bien, tercer punto, prevención de los accidentes en los bebés. O sea, ya nació este bebé. Bien, entonces ahora vienen otros cuidados que son súper importantes. El embarazo en general, como decimos nosotros, o como digo yo en mi área de urgencia, es fisiológico. Muchas veces aparecen bomberos, policías, teniendo este bebé en la micro, en el auto, y la verdad es que en más del 90% de los partos el bebé sale, ¿cierto? Y con movimientos que están eh, eh, hechos y marcados genéticamente. Movimientos, ¿cierto?, que permiten que el bebé salga casi sin la ayuda de las manos de tanto una doula, ¿cierto?, como un enfermero o una ginecóloga. Prácticamente uno toma al bebé cuando sale. Entonces, ya saliendo y ya habiéndonos cuidado durante estos 9 meses, ¿cierto?, del sol, no hidratamos, no hicimos tanto deporte extremo, comimos bien, nos cuidamos mucho, ¿cierto?, de infecciones, estuvimos tomando vitaminas, nos alimentamos de manera súper buena, subimos el peso que había que subir, porque para que después tampoco tu mamá, mujer, no te enfrentes a este sobrepeso que viene después. Entonces, te cuidaste tanto que ya nació y nació súper bien, gracias a Dios, y es lo que va a suceder con ustedes. Ahora entonces tenemos este bebé en la casa y es necesario siempre que el bebé duerma boca arriba. Entonces, acá el cuidado principal en la cuna es que el bebé duerma boca arriba y ojalá levemente lateralizado, ¿cierto? O sea, hacia un ladito, y con eso ustedes pueden colocar bajo el colchón una pequeña almohada para lateralizar y levantar levemente, ¿cierto?, esta cama. Entonces, no queda plana, sino que queda en esta posición y mirando hacia ustedes. ¿Por qué? Porque anatómicamente no está desarrollado, ¿cierto?, la zona en el esófago que permite que el alimento no se devuelva, como sucede con nosotros. Comemos y no se devuelve. En el lactante, ¿cierto?, eso no está maduro, no está desarrollado. Por tanto, la leche, ¿cierto?, si tú lo pones de guatita, se devuelve. Y esa leche puede obstruir, ¿cierto?, y puede provocar asfixia en los lactantes. Lo mismo si lo dejas boca arriba, en posición plana, y vomita, el vómito queda acá. En cambio, si está semisentado y lateralizado, el vómito sale hacia el lado. ¿Bien? Por eso también es tan importante que cada vez que yo alimento, ¿cierto?, doy lactancia y que nosotros, ¿cierto?, con acompañarte somos pro lactancia porque sabemos la importancia de la leche materna, eh, entonces damos pecho, ¿cierto?, estos 10 minutos, fijo 10 minutos de lactancia, y posterior a eso tenemos que sacar los chanchitos. O sea, con una buena técnica, ¿cierto?, hacia arriba y escucharlo. Yo por lo menos siempre me quedé tranquilo y lo enseñé muchas veces también en la urgencia, hasta que sonaba el chanchito. Sonaba el chanchito, salió el gas. ¿Por qué? Porque son los gases lo que queda adentro que hacen que se produzca el reflujo. Por tanto, hay que intentar sacarlo. Y con eso, aparte, vamos haciendo que se vaya absorbiendo poco a poco, vaya pasando el alimento del estómago a los intestinos, ¿cierto? La lechecita, para que se vaya absorbiendo. ¿Ya? Entonces, la posición es comprobada que es preventiva de la muerte súbita del lactante. ¿Ok? Entonces, a partir de los 5 meses, los niños ya se dan vueltas solos y ellos mismos se van cambiando de posición en la noche. Entonces, yo hasta los 5 meses tengo que mantener a mi bebé en esta posición. ¿Bien? Nunca vamos a dejar al niño solo en la cama, aunque tenga pocos meses, porque igual se mueven. No es que van a gatear, pero se mueven. Y si yo lo dejé en la orilla y se mueve, se va a caer. Por tanto, hay que prevenir eso. ¿Yo cómo lo hacía? Tenía 1000 cojines bajo la cama. Y porque realmente se movía esta guagua, pero uy, gateaba por todos lados, era terrible. Después, obviamente, de los 5 meses, pero antes me sucedió. Me sucedió como enfermero,
Me sucedió como experto en urgencias que se me caiga mi bebé. Me sucedió que se ahogue con leche. Me sucedió que le dé una alergia porque me equivoqué y le di huevo antes, ¿cierto? Merengue, antes de los 12 meses, ¿cierto? De edad. Entonces me hizo una alergia. Entonces, no hay que ser ni profesional ni experto en nada. Somos padres, somos madres. Entonces, por eso es importante saber esto. Y aunque yo lo sabía, no lo apliqué. Ahora lo aplico, obviamente. Bien. Entonces, y a partir de los 15 a 18 meses, ya a los niños les gusta explorar, mirar, tocar, trepar, pero no son nunca conscientes de los peligros. Por lo tanto, la supervisión debe ser constante. Ahí, de ahí es más, ¿cierto? Hay más cursos, ¿cierto?, que se pueden realizar y otras cosas que no son por lo menos de ahora, ¿ya? Las intoxicaciones. Los niños pequeños se ponen cualquier cosa en la boca. Esto es importante y es adelantarnos un poquito a lo que ya viene de aquí a 5 años más, pero tal como les comentaba, como tener nuestro botiquín, acá es lo mismo. Siempre guardar en lugares seguros todos los tóxicos, ¿cierto? Y siempre en su envase originales. Al bebé, ¿cómo lo bañamos? ¿Cierto? No necesita mucha agua, por tanto, siempre hay que tener dos cosas presentes. La temperatura del agua, recordemos que la piel del bebé está madurando y lo que está caliente para mí o tibio, para el bebé está hirviendo. Por tanto, el agua tiene que estar bien controlada. Y yo tomo la temperatura del agua con el dorso de mi mano, que es la más sensible. ¿Bien? Entonces, y lo mismo, hay unas sujeciones para las tinas chiquititas donde podemos colocar al bebé para que disfrute, ¿cierto?, el baño y lo podamos bañar. Nunca sumergido, ¿cierto? Recordemos que los ahogamientos en piscinas o incluso en tinas, han habido casos, ocurren con hasta 5 centímetros de agua en la tina, porque se dio vuelta el bebé. Entonces, nunca solo, nunca solos. Y acá hay un tema muy importante y yo se los pido y tiene que ver con la realidad en la que estamos viviendo, ¿cierto? La realidad tecnológica. Eh, conducimos, ¿cierto? Manejamos hablando por celular. Eso es fatal, es letal, ¿ya? Lo mismo, si yo estoy con mi bebé, aprovechemos esa instancia. Este bebé va a dejar de ser bebé pronto. Es algo que yo tengo que aprovechar, ¿cierto? Y disfrutar. Y no tan solo aprovechar y disfrutar, sino que cuidar. Entonces, si yo voy a bañar a mi bebé, el celular se va. Se va. No puedo estar yo, como aparecen en las películas, con el celular y bañando. No. Disfruten, ¿cierto?, lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo de disfrutar, denle la seguridad a su hijo o hija que necesita. El celular solo distrae y puede hacer que den el agua hirviendo y lo quemen, se dé vuelta, trague o aspire agua. Entonces son cosas muy pequeñas. Siempre atentos, atentas, mamá, a este momento, ¿cierto?, que es tan importante y tan lindo. En el auto, desde el primer día, los niños tienen que ir con dispositivos homologados para su edad, o sea, en sillas de auto, ¿ok? A mí me pasa ver continuamente en Santa Cruz de la Sierra, donde estoy, a papás que llevan a sus hijos en moto. Es terrible. Yo de verdad paro y aunque me agarren a garabatos o me traten mal, me da lo mismo. Yo paro y le digo, no siga haciendo esto, no siga haciendo esto. Eso es totalmente, ¿cierto?, arriesgado. Lo mismo en el auto. No sirve que la abuelita, que el papá lo lleve en brazos mientras usted va manejando. No, no. A 30, 40 kilómetros por hora con un frenazo o una colisión, no alcanza a sujetar y usted mismo sale expelido. Entonces, no, 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 no. Siempre, entonces, dispositivos. Si va a viajar en auto, eso. Si va a viajar, ¿cierto?, en micro, en bus, lo mismo. En su cajonera prácticamente, no en los brazos. ¿Ya? En la cocina, algo que ya sabemos, ¿cierto? Es la habitación más peligrosa de la casa cuando tenemos niños, porque tenemos alimentos calientes, ¿cierto? Entonces tenemos que tener todo esto alejado. Y no tan solo los niños que ya tienen más de 3, 4, 5 años, sino que yo estoy amamantando y yo no estoy tomando café, no estoy tomando té, no estoy tomando algo caliente, ¿cierto? Porque el bebé patea, ¡pum!
casos que me han llegado a la urgencia de lactantes quemados porque la mamá estaba tomando un té y el lactante se movió, pateó, derramó, se quemó ella los pechos y quemó al lactante. Una quemadura en un lactante es terrible, porque es tan chiquitito que toda la superficie corporal en el fondo se va perdiendo, la piel, y son muy riesgosos, las infecciones son terribles. Y para la mamá, imagínate el dolor en los pechos con una quemadura. Entonces, prevención en la casa. Me hidrato antes. Lo mismo, si estoy amamantando, no estoy hablando por celular, ¿cierto? Estaré mirando a lo mejor alguna película, pero no estoy hablando. Dense el espacio de disfrutar. Y las quemaduras solares, ¿cierto? Es muy importante. 5 minutos al sol para un lactante son terribles. O sea, equivalen prácticamente a 30 a 45 minutos nuestros. Por tanto, crema solar, ¿cierto? Protector solar que sea hipoalergénica, ¿cierto? Sombrero y bien cubierto. No necesita tostarse el bebé, no necesita tener un bronceado para las fotos. Necesita sol, pero no el de las 12 del día. Necesita el de las 5 de la tarde, el de las 6 de la tarde. ¿Bien? Algunas preguntas importantes. ¿En qué postura debe dormir un bebé de menos de 5 meses para prevenir la muerte súbita del lactante? Correctamente, boca arriba, ¿cierto? Lo vimos recién. ¿Y cuál es la primera causa de mortalidad entre el año de vida y los 3 años de vida? No son las infecciones, lean, son los accidentes. Y los accidentes son prevenibles. Por tanto, si ocurre un accidente, se pudo haber prevenido. Bien, entonces, para que eso no ocurra, revisar el hogar. Ustedes ya están en esta etapa, preparando su pieza, la cunita, los productos, ¿cierto? La tina. Bueno, ahora vamos a agregar los dispositivos de seguridad, ¿cierto? Para trasladar al bebé, un maletín de emergencia, los teléfonos que tiene que tener tanto el papá también, porque si no, el teléfono lo tiene la mamá nomás de la ginecóloga y la mamá está mal, ¿cómo llama el papá? Entonces, repartir funciones. Bien, bien, y por último, garanticemos un poquito la seguridad. La seguridad de los hijos es prioritaria, ¿cierto? Y a medida que este bebé va creciendo, que antes gateaba nomás en la cuna, movía las piernas, ahora se interesa en meter los dedos en el enchufe, ¿cierto? Entonces, todo esto para él es curiosidad, todo esto para él o para ella es aprendizaje. Ellos no valoran, no ven el riesgo. Nosotros sí. Y eso que está haciendo este bebé es prevenible. Bien. Entonces es importante que la mayor cantidad del tiempo va a estar en tus brazos mamá el bebé o papá, ¿cierto? Entonces la posición correcta siempre es con la cabeza sujeta. La cabeza no puede estar tambaleándose, ¿ok? Estos juegos que de repente tenemos los papás, que somos de repente muy bruscos y lanzamos al bebé para arriba o lo tiramos de los brazos. No, 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 eso es súper dañino, ¿ya? Entonces, eh, eh, tenemos que mantener a este bebé en brazos y con los cuidados que corresponden. La mayor cantidad de energía la va a gastar el bebé en conocer su mundo a medida que va creciendo. Entonces, cuando nosotros, como les contaba en la diapositiva anterior, tenemos a nuestro bebé en brazos, vamos a evitar tener otros objetos. O sea, es mi bebé. No estoy con celular, no estoy con un café, un té, no estoy con las tijeras cortándome el pelo. No, no. Estoy dándome el tiempo para estar con mi hijo o con mi hija. ¿Bien? Entonces, 3 precauciones importantísimas durante estos 3 meses de vida. Uno, evitar todo tipo de tóxico en el hogar. Evitar que se quede sin la vigilancia de un adulto, donde sea. Y esto es algo que es así. En cada urgencia que yo tuve, cada papá y cada mamá me decía lo mismo. Y es esta frase. Yo solo me di vuelta un segundo y cuando me di vuelta estaba aspirando agua de la tina. Yo solamente fueron 5 segundos y me pateó la taza y me quemé. Entonces, eviten esos segundos. ¿Cómo lo evito? Estando y estar presente. Bien, así como vivimos este embarazo, vivamos entonces nuestros hijos, de estar presentes, ¿ok? Necesitan una vigilancia continua. Entonces yo, mamá, me voy turnando con el papá, porque yo necesito descansar también, ¿cierto?
necesito descansar ahora y el papá entonces ahora lo va a cuidar en este ratito. ¿Ok? Entonces, nunca lo vamos a dejar encima de una superficie donde pueda voltearse y caerse, o sea, superficies que son planas, se voltean y se caen. Sí, entonces, a ras de piso. Si tienen alfombra, si tienen cojines, eso es el lugar más seguro. La cama es el lugar incluso hasta más inseguro. Bien, entonces coloquen cojines alrededor. Evitar dejar objetos pequeños o cortantes a su alcance. Los niños se llevan todo, ¿dónde? A la boca. Monedas, lápices, cuchara, papel, todo eso usted lo va a evitar. Entonces, estas cositas ya tienen que ir, ¿cierto?, eliminándose poco a poco. Entonces, a medida que ya va creciendo este bebé, va gateando, vamos a bloquear los enchufes, como está ahí, ¿cierto? Y vamos a ir bloqueando de a poco la casa para que no ocurran accidentes. Bien, ya les había contado entonces lo del síndrome de la muerte súbita infantil. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Con el bebé siempre boca arriba, con colchón firme y una cuna segura, ¿cierto? Y que esté medianamente lateralizado, ¿cierto? Y levemente levantada la cabeza, ¿ok? Entonces, y asegurarse de que siempre quede destapada su carita, sobre todo en lugares donde hace mucho frío, los papás los tapamos enteros, entonces, no, la carita tiene que quedar por donde está respirando, ¿ya? Alejar fuentes de calor intenso, donde el niño duerme, o sea, calefactores, y obviamente nunca jamás en la vida permitir que alguien fume cerca de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria del lactante es pequeñísima y el humo es irritativo. Por tanto, esa irritación puede ocasionar daño a mi lactante. Entonces, no, si usted quiere fumar, fume afuera. ¿Bien? Bien, espero que les haya gustado. Son cosas que son de repente de perogrullo. Uno dice, oye, no, no. Las cosas que yo les comenté acá son las cosas que a mí me han llegado, no tan solo a mí, sino que están en la bibliografía, pero yo tuve la mala suerte, o la buena suerte a lo mejor, ¿cierto?, de recibir este tipo de pacientes, este tipo de lactantes con las mamás, ¿cierto?, en brazos. Todas las preguntas me las pueden hacer al WhatsApp, que está ahí anotado, pero es el mismo que está en el chat. Al correo, si no quieren preguntar ahí, pueden escribirme todas las consultas que quieran, referente a todo lo que tiene que ver con primer auxilio, ¿cierto? Algunas cosas de conocimiento general. eh, y espero que les haya gustado. Bien, les mando un gran abrazo, sigan con el taller prenatal, que es fabuloso, me encantan los profesionales que trabajan ahí, y espero que salga todo muy bien con su embarazo y nos podamos ver en alguna otra ocasión, ¿ok? Que estén muy bien. Vamos entonces a cortar. Chao, chao. Cuídense mucho.